Vamos a la Biblia, vamos a meditar por un momento en la palabra de nuestro Dios, y esta tarde vamos a hablar de un tema que es un poco complicado, pero espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hemos titulado la meditación de esta tarde, Cristianos de Verdad, y ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Cristianos de verdad. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Lo haremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi Dios, que sea tu sabiduría quien guíe cada una de las palabras de esta predicación, de tal manera, mi Dios, que nuestros corazones sean edificados en ti, y que cada uno de nosotros pueda ser conducido a la verdad de nuestra vida espiritual. Toma control de lo que se diga, pues todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema que trataremos esta tarde es un poco complejo, como le decía hace un momento. Y por esa razón quiero nada más recordarles un par de cosas para que nos ubiquemos en esta situación. Número uno, mis hermanos, la epístola de Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que oyen la palabra pero no la practican? Santiago lo dice de una manera clara y directa y dice: se engañan a sí mismos. Entonces, nosotros necesitamos de verdad estar seguros que lo que estamos haciendo es correcto. Necesitamos estar seguros que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, es decir, que somos cristianos de verdad. Porque si no, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Le pregunto yo. Imagínense que estuviéramos el día de hoy creyendo ser cristianos, pero en realidad no lo fuéramos. ¿Para qué estaríamos aquí? ¿Para qué serviríamos en la iglesia? ¿Para qué aportaríamos en cualquiera de los ministerios o en cualquiera de los proyectos de la iglesia? Parece que no tendría sentido, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros estemos plenamente convencidos de que nosotros estamos en el camino correcto y en la condición correcta. El camino correcto, la vida cristiana. La condición correcta, hijos de Dios, salvos. Amén. Así es que, fíjese desde esa perspectiva, cuando llegamos a este pasaje de la Biblia, se me olvidaba aclararle algo más, porque luego vamos a usar dos pasajes que están aquí y que están seguidos. Quiero recordarle que cuando la Biblia fue escrita, la Biblia no estaba separada en capítulos y versículos, es decir, que era un solo rollo, ¿verdad? Por eso se menciona que la Biblia o los libros de la Biblia eran rollos. En este caso, por ejemplo, si usted se da cuenta, en su Biblia, si tiene algunos títulos, véale por ahí. Antes del versículo 21 debe tener algún título que dice: nunca os conocí, ¿verdad? Pero más abajo hay otro título, porque este párrafo termina en el versículo 23.
Quiere decir que entre el 23 y el 24, ¿verdad que hay otro título por ahí? Y ese título, ¿cómo dice? Los 2 cimientos. Pero hoy quiero que usted se olvide de esos títulos, porque no son parte de la Biblia. O sea, son cosas que los que tradujeron la Biblia fueron agregándole como para que nosotros tuviéramos una idea de lo que se iba a hablar a partir de ahí. Pero si leyéramos esto de corrido, nos da una idea como más exacta de lo que nosotros necesitamos aprender. Por ejemplo, hemos dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, se lo resumo para no leer todo: profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros. El Señor les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Amén. ¿Cuál es el versículo que sigue, mis hermanos? Cualquiera pues. ¿De qué estábamos hablando? De que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Y luego dice, hay algunos que profetizaron, que echaron demonios, que hicieron milagros en mi nombre, pero yo les diré que no los conozco. Y luego viene y comienza a hablarnos de esos 2 cimientos, es decir, del que edifica la casa sobre la roca o el que edifica la casa sobre la arena. ¿Estamos aquí? Pero entonces, si lo leemos corrido, si le quitamos esa división, parece que el relato tiene una misma idea, y es justamente lo que queremos ver en esta tarde. Número 1, mi hermano, cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, debemos tener el fundamento correcto. ¿Y esto qué es? Usted sabe que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Usted sabe que la única manera en que el hombre puede ser salvo es a través de la gracia y la fe que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Estamos aquí, mi hermano? Todos nosotros sabemos que la salvación entonces no nos la podemos ganar, porque es un regalo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que el fundamento de nuestra condición y del camino que debemos seguir es Cristo. ¿Estamos aquí? Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquiera pues que sobre este fundamento sobreedificare, y comienza, ¿se acuerdan aquella lista? ¿Cuál es la lista que sigue de ahí en adelante, mis hermanos? Comienza con cosas que se queman y termina con cosas que no se queman, ¿verdad? Madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, plata, oro. Amén. Cualquiera que sobreedifica sobre este fundamento. ¿Cuál fundamento, hermano? Cristo. Amén. El fundamento es Cristo. Para nosotros, para traducirlo, ¿qué es? El fundamento de nuestra fe y de nuestra vida cristiana es la fe, es decir, seguir las enseñanzas que Cristo nos ha dejado a través de la Biblia. Si no lo hacemos de esta manera, mi hermano, el fundamento que nosotros estamos poniendo será cualquier otra cosa, pero no será Cristo. ¿Sabe usted que hay personas que creen agradar a Dios porque hacen buenas acciones solamente? Y ojo, yo no estoy diciendo que no hay que hacer buenas acciones. Lo que pasa es que hay que tener un buen fundamento. Entonces encontramos gente que tiene religión, por ejemplo, pero que su fundamento no es Cristo. Encontramos personas que ni siquiera son de una religión, pero que practican algo que se llama la filantropía. ¿Qué es eso? Personas que hacen obras de caridad para otras personas
sin necesidad de ser religiosos ni nada por el estilo. Pero ellos creen que eso es suficiente para poder estar bien con Dios, o por lo menos para que sus conciencias estén tranquilas. Ahora bien, usted y yo sabemos que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Estamos aquí? ¿Qué es esto? Este es el fundamento de Cristo. El fundamento de Cristo es el amor. Amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por supuesto que eso sea el fundamento de nuestra vida. Porque lo que acabamos de leer acá en la Biblia es una cosa de verdad muy triste. Imagínese usted, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Salvador y dueño mío, eso es lo que significa eso, no todo el que me diga eso entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, mis hermanos? Para ir poniendo fundamento, ¿verdad? Porque después vamos a hablar de otras cosas. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Esto, si le da curiosidad, usted lo puede leer posteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo, si no me equivoco, 38. Y esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Y esta es la obra que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es? Creer en el que Dios ha enviado. Otro versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dijo el Padre acerca de Cristo cuando Jesús era bautizado, mis hermanos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amén. Entonces el Padre está dando testimonio que el fundamento de lo que nosotros vamos a hacer en esta vida para agradarle a Él es, primero, creer en el que Él ha enviado. Segundo, oír a su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Y luego, por supuesto, poner por obra todo aquello que Él nos ha enseñado a través de la Biblia. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que hemos hablado? Fundamento. Fundamento. Y fíjese que este fundamento es el que hace salvas a las personas. Porque usted podría quedarse en el fundamento y quizás no construir para más arriba, la casa, el edificio, lo que sea, y ser salvo. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento. Le voy a poner un ejemplo de una persona que se quedó solo con el fundamento y fue salva. ¿Sabe quién? El ladrón de la cruz. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón de la cruz, mis hermanos? Una cosa hizo: creyó en Jesús. Amén. Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba reconociendo como rey. Estaba reconociendo que Jesús iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y si creemos eso, mi hermano, y lo confesamos con nuestra boca, ¿qué dice la Biblia? Que somos salvos. Entonces el ladrón lo único que hizo en ese caso fue creer. Puso el fundamento y no tuvo tiempo de construir de ahí para arriba. ¿Estamos aquí? Estos otros no. Estos comenzaron a construir, comenzaron a vivir el ministerio, comenzaron a vivir la vida cristiana, pero no se preocuparon nunca de ver cuál era su verdadera condición espiritual. ¿Estamos aquí? Y entonces se quedaron, ¿sabe con qué? Con las manifestaciones de poder de parte de Dios, pero no se fijaron que la condición de ellos no había cambiado. En tu nombre profetizamos, es decir, en tu nombre llevamos el mensaje de la palabra de Dios, o sea, predicamos en tu nombre, Señor. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo. El que predica, ¿qué hace, hermano? Porque ahí no dice que la predicación sea mala. La predicación puede ser que esté correcta y que otros pusieron el fundamento correcto y que por esa predicación
Posiblemente otros fueron salvos, pero no ellos. Amén. Predicar no significa que una persona es salva. Fíjese qué duro es esto. Tener dones espirituales, o más bien, la manifestación de ellos, tampoco es garantía de ser salvo. Echar fuera demonios tampoco es garantía de eso. ¿Y por qué? Porque ahí dice, en tu nombre. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que en el nombre de Jesús se pueden hacer muchas cosas, porque los demonios y todas las demás cosas obedecen al nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, había una fe en estas personas, pero no una fe correcta, no una fe sobre el fundamento real que es Jesús. Ellos sabían que en el nombre de Jesús se podían hacer milagros, y lo creyeron, y los milagros de alguna forma sucedieron. Pero qué triste es cuando el Señor les dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo que ellos construyeron, el tiempo que vivieron y las cosas buenas que fueron haciendo, porque son cosas buenas, las cosas buenas que fueron haciendo, le pregunto yo, ¿valieron de algo? No valieron nada. ¿Y por qué no valieron nada? Por una razón simple. ¿Y cuál es? Porque no tenían el fundamento correcto. Y ese es mi punto el día de hoy. Usted tiene que estar claro quién es usted. Usted tiene que estar claro cuál es su condición. ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Espero oír algún amén. Usted es un hijo de Dios. ¿Y por qué es un hijo de Dios? Porque Cristo en la cruz llevó mis pecados, porque Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó, y yo eso lo creo de corazón y lo confieso ahora ya no solo con mi boca, sino también con mis acciones. ¿Estamos aquí? Fundamento. Ahora fíjese, eso que acabamos de ver ahí significa personas trabajando en el ministerio, haciendo cosas en el nombre del Señor, pero que al final no les valió. A aquellos que defienden la postura, por ejemplo, de que la salvación es por obras, quisiera saber cómo me pueden explicar esto. Porque esta gente hizo obras, amén, o no profetizaron, o no echaron fuera demonios, o no hicieron milagros. ¿Y qué es eso? Son obras. ¿Y qué pasó? No los conozco, les dijo el Señor. No sé, saber quién sos. Pero hice esto, sí, pero no voy a conocer a los que son míos a través de lo que hacen, sino a través de lo que son. ¿Estamos aquí? Ahora vamos al siguiente párrafo del versículo 24 en adelante. Recuerde omitir el subtítulo que está por ahí. Ahora bien, ¿cuál es el consejo? Para que no te pase lo que les pasó a los que acabamos de hablar antes, ¿qué debemos hacer? Y ese es el consejo que está aquí. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras, hermano? Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Porque ahí está hablando de unas palabras que se supone que en el relato el que estaba oyendo lo que Jesús decía tenía que saber a qué palabra se refería, ¿verdad? ¿Qué les acababa de decir el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre. Entonces se refiere a esas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras que les acabo de decir, y vean lo que sigue aquí en la lectura, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre
la roca. Pregunto, ¿estas personas sufrieron problemas y dificultades? Sí, ¿verdad? Vinieron lluvias, vinieron vientos, vino tempestad, vinieron ríos, vino lo que sea, pero la casa no cayó. Pregunto, ¿por qué no se cayó la casa? Dice aquí. Porque estaba sobre la roca. ¿Y qué es la roca en este caso entonces? Cristo. Pero esto es el fundamento. Amén. Entonces, ¿a dónde construí la casa? ¿A dónde comencé a edificar o a construir el ministerio? Le voy a contar un fenómeno que a veces se da en algunas iglesias. Hay personas que asisten a la iglesia. Hay personas en las iglesias que nunca han recibido a Cristo de verdad. Y esas personas muchas veces están sirviendo en diferentes ministerios. ¿Estamos aquí? Esto se da mayormente en iglesias que son muy grandes en número de personas, donde usted no puede saber efectivamente si esas personas alguna vez de verdad han recibido a Cristo o no. Simplemente dicen, mire, yo vengo aquí, pero yo ya soy cristiano, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría congregarme aquí, a mí me gustaría servir en un ministerio, y actuando, digámoslo de esta manera, actuando de buena fe, usted viene y le dice, no hombre, mi hermano, bienvenido, no hay ningún problema, pase adelante y pase usted a servir. O sea, hay que servirle a Dios, amén. Entonces, pero hay ocasiones donde hay personas que sirven en la iglesia, que le dicen Dios le bendiga, que pueden orar con usted, y puede ser que desarrollen algún poco de fe en que Dios hará algo en el nombre de Jesús, pero no han recibido a Cristo. Cuentan una historia que es bien curiosa en ese sentido. Andaban supuestamente un grupo de personas o de hermanos evangelizando, y al final había uno de ellos que era muy bueno evangelizando, y dicen que llegaba, hablaba con las personas, y ya cuando hacen el recuento y le dicen, mire, ¿y cuántas conversiones hubieron con usted? Y esta persona venía y decía 5, 10 o los que hayan sido, ¿no? Pero luego todos, bueno, gloria a Dios, y anotaban y todo. Y después dicen que este se paró y dijo, bueno, pero miren, yo he ganado tantas almas, ¿y a mí quién me va a ganar? ¿Me entiende? Él era ganador de almas, o sea, él andaba en el evangelismo, él predicaba, él enseñaba lo que deberían los otros conocer, pero él no había recibido a Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Sabe con quiénes da mucho miedo en este sentido en particular? Con los hijos de los cristianos, con los hijos de pastor, con los hijos de los servidores de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hay niños nuestros que nacieron cuando nosotros ya estamos en la iglesia. ¿Y sabe qué aprenden ellos? A hacer las cosas que nosotros hacemos. Pero la gran pregunta es, ¿tienen el fundamento? ¿O aprendieron la rutina? ¿O aprendieron el lenguaje con el que nosotros hablamos? Porque el niño está pequeño, es hijo de un cristiano, pero no por eso es cristiano el niño. ¿Estamos claros en esto, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este niño viene, y si pasamos a uno de esos niños chiquititos por aquí y le decimos, vaya hijo, diríjase a los hermanos, ¿qué cree que le va a decir? Dios les bendiga, hermanos, amén. Como habla cualquier cristiano. ¿Estamos aquí? Entonces es necesario que nosotros los cristianos tratemos de asegurarnos que nuestros hijos son cristianos verdaderamente, y que no solamente han aprendido que hay que ir a la iglesia, que no solamente han aprendido que es malo decir malas palabras, que no solamente aprendieron a decir Dios le bendiga, hermano, o a pasar al frente en alguna ocasión en escuela bíblica o en el templo mismo y venir y hacer una oración al Señor en el nombre de Jesús, como ellos han aprendido.
¿Estamos aquí? ¿Sabe por qué? Porque si de eso nosotros no nos aseguramos, estos niños crecerán creyendo que son cristianos. Probablemente sean servidores, pastores, predicadores, evangelistas, qué sé yo. Y el gran problema puede llegar en un momento determinado, que aquella rutina que ellos aprendieron los absorbió y se mantuvieron trabajando en el ministerio y nunca se detuvieron a pensar en ellos mismos y decir, bueno, yo predico, bueno, yo he evangelizado gente, hemos ganado almas para Cristo, pero ponerse a pensar ellos, ¿y yo? ¿Soy verdaderamente o no lo soy? ¿Estamos aquí? Entonces, estas cosas desde esa perspectiva son importantes. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera que me oye estas palabras, la enseñanza que Él nos da día con día y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir que las acciones que en beneficio de la iglesia o en beneficio del reino de los cielos usted está haciendo, se están construyendo sobre un fundamento seguro. Y otra enseñanza importante de esto, ¿cuál es, mis hermanos? Construir sobre el fundamento seguro que es Cristo, le asegura no perder lo que usted tiene, pero no le asegura no tener problemas. Porque aquí, si usted lo está viendo, está diciendo, edificó su casa sobre la roca, y luego el siguiente versículo dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, ¿y qué hicieron contra aquella casa? Y golpearon contra aquella casa. Entonces lo que está diciendo es que el momento difícil de la vida de todos modos va a llegar, pero lo vamos a sobrepasar porque el fundamento está firme. ¿Estamos aquí, mis hermanos? El tiempo que le dedicamos a Dios no será en vano. El servicio en el ministerio no será en vano. Cada cosita que nosotros en el nombre de Jesús hagamos no será en vano. ¿Por qué? Porque nada de lo que llegue le va a botar lo que usted ha construido. No sufrirá pérdida. Aquello que trabajó, usted podrá ver el fruto de su trabajo. Usted tendrá el tesoro que Dios ha prometido en el cielo. ¿Por qué? Porque edificado sobre la roca no se sufre pérdida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora bien, pero hay otro punto. ¿Y cuál es el otro punto? El que está en el versículo 26. Dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y cuál es el problema? El problema es que aquí, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que ha cambiado, mi hermano? El fundamento. Y ojo, aquí es donde está lo que para mí es terrible en esto. ¿Puede una persona edificar sobre la arena o sobre un fundamento inestable y peligroso? ¿Sí o no? Aquí lo está diciendo. Edificó sobre la arena, ¿ok? Construyó, así como construyó el otro, también este pudo construir. No sé si me está siguiendo la idea. Uno construyó y el otro, ¿qué hizo? Construyó también, ¿ok? Los dos edificaron una casa. Y hasta ese momento, ¿qué podemos decir, mi hermano? Si comparamos lo que hace uno con lo que hace el otro, le voy a preguntar yo, ¿qué diferencia ve? Ninguna. Aquel construyó casa y el otro también. Aquí se predica y allá también. Amén. Aquí oramos y allá también. ¿Qué es lo que tenemos que ver, mi hermano? El fundamento. ¿Estamos aquí? Fíjese que por estas razones es que a veces nosotros decimos, mira hermano, hay que tener cuidado. Y a veces lo decimos de esta manera, y no lo voy a decir por criticar a nadie. Simplemente quiero que usted tenga
conocimiento. Y las decisiones, pues usted las tome, pero sobre la base de lo que ya sabe. Por eso a veces le decimos, hermano, ¿usted cree que todas las iglesias son iguales? ¿Usted cree que estar aquí o estar allá o donde usted quiera es lo mismo? Sí, si allá predican la palabra, ok. Allá oran, claro. Allá echan fuera demonios, también, amén. Allá he recibido milagros, pues no hay problema. ¿Qué le están predicando y enseñando a usted sobre Jesús y sobre la salvación? Ese es el punto más importante. Y lo demás, no, es que lo demás lo puede hacer el que edifica sobre la roca, pero también lo hace el que edifica sobre la arena. No sé si se está dando cuenta de lo que estamos hablando esta tarde. Entonces, los dos, ¿qué tienen? Casa. Los dos trabajaron, amén. Los dos dedicaron tiempo, los dos se están esforzando. Y vuelvo al punto, solo hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, mi hermano? El fundamento. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo por qué el fundamento, en este caso doctrinal, es tan importante? Dice aquí: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y de la misma manera que al otro, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Le pregunto, y compárelo si quiere, ¿es eso que le va a pasar al de esta casa? O sea, el problema que va a llegar, ¿son las mismas cosas que le llegaron al otro, sí o no? Sí, ¿verdad? Lluvia, vientos, ríos y todo eso, ¿sí? La misma prueba, la misma dificultad que le llega al de buen fundamento, le va a llegar al otro. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? El resultado. El que tiene buen fundamento, allá vimos que la casa no se cayó. Y al que no tiene el buen fundamento, le llegó lo mismo, pero el resultado dice aquí: y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué le pasó? Se cayó. ¿El qué se cayó, mi hermano? Lo que había edificado. La casa que había construido ahora se ha caído. Y le pregunto yo, ¿cómo se sentiría usted después de tanto esfuerzo para construir una casa como usted la quería? Bonita, con los mejores materiales que usted pudo conseguir, pagándole a los mejores obreros quizás para que le ayudaran, y llegar al momento en que ya teníamos la casa construida y se nos cae todo. Pregunto yo, ¿perdimos o no perdimos? Se perdió. ¿Cómo recuperamos esto, mis hermanos? Difícil, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Y entonces, nuestro esfuerzo en el Señor, ¿cómo tiene que ser, mis hermanos? Inteligente. Si no está fundamentado en la doctrina de Cristo, no tengo por qué hacerlo. Amén. Si lo que estoy haciendo no lo hago por amor, no lo hago impulsado por la fe, no lo hago por el mandamiento de Dios, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Estamos aquí? Dice la Biblia: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, Jesús viene y les dice: les voy a enseñar algo. Al final de toda la predicación, es como que
ahora, después de haber hablado sobre todo este tema, viniera yo y les dijera, la conclusión de todo lo que hemos hablado es esto: les he enseñado muchísimas cosas, pero si ustedes no le ponen oído y no hacen como se les ha enseñado, entonces es como el que construye su casa sobre la arena, y cuando venga el agua, toda la construcción se les va a perder. ¿Saben por qué digo esto? Porque este es el final del que se llama el Sermón del Monte en la Biblia. Y para que usted tenga una idea de cuando hablamos de esta situación, es acá donde Jesús da tantas enseñanzas como aquellas, donde nos dice que cuando una luz se enciende, ¿para qué se enciende, mis hermanos? ¿Para ponerla debajo o para ponerla arriba? Para ponerla arriba. Este mismo sermón es, o sea que desde el capítulo 5 de Mateo hasta aquí es el mismo sermón y es la misma enseñanza que Jesús está dando. Entonces viene Jesús y dice, miren, señores, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve más sino para ser pisoteada por los hombres. Amén. Este mismo sermón es en el que Jesús enseña y dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amarás a tus enemigos, amarás a los que te persiguen, amarás a los que os ultrajan. Amén. Y cambiamos la venganza por el amor. Este es el sermón, es el mismo sermón donde hemos aprendido todas esas frases donde Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, está terminando el sermón. ¿Comenzó a dónde? En el capítulo 5, mi hermano. Amén. Esta enseñanza, dice el Señor, es como la base de la doctrina con la que ustedes tienen que vivir la vida. Esto es la forma en la que ustedes como cristianos deben relacionarse. Amén. Porque ahí también se habla de esas cosas. Este sermón es con el que ustedes deben aprender a ver e interpretar la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Es que tradicionalmente o terrenalmente nosotros pensamos que la gente afortunada es aquella que tiene muchos bienes materiales, por ejemplo. ¿Estamos aquí? Pero Jesús dice en su sermón del monte, comienza, si ustedes se acuerdan, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, como que esto contrasta con la idea que normalmente la gente tiene, ¿verdad? ¿Cuál es la idea que tiene la gente? Bienaventurado, no el que es pobre, no, el que es fuerte. Bienaventurado el que es rico, bienaventurado al que no le falta nada. Y Jesús viene y dice una cosa diferente. ¿Y por qué? Porque el que no tiene más que humildad y fe en Dios es dueño y poseedor de lo que hay en el reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Pero aquel que tiene su confianza en los bienes de este mundo, entonces no es el reino de los cielos su parte, sino donde él ha puesto su confianza, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Estamos aquí? Entonces, esta enseñanza que nos da Jesús a través de esto es sumamente importante. Ojo, las apariencias engañan. Construyó uno, construyó el otro. Hubieron signos o manifestaciones que parecía que era una garantía que Dios estaba con esas personas,
Sí, pero no era cierto, porque el fundamento no era el fundamento correcto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, consejo: siempre que usted escuche a la gente, escuche qué es lo que la gente piensa acerca de Cristo y de la salvación, porque eso es lo que va a lograr determinar si esa persona tiene o no el fundamento correcto. Pero solo si nos quedamos viendo nada más las cosas que se hacen y todo ese tipo de cosas, podemos equivocarnos. ¿Qué otra cosa sirve también como una señal que pudiéramos nosotros observar? Hermano, ¿qué pasa con el de fundamento correcto en el día malo, como le llama la Biblia? Pasará el día malo y esta persona continuará estando firme, porque su confianza estaba sobre la roca, porque su confianza estaba en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con aquel que parece, que tiene la apariencia nada más, pero no el fundamento correcto cuando viene el día malo? Sufrirá gran pérdida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Así es que, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos simplemente asegurarnos de tener el fundamento correcto y edificar también de manera correcta. ¿Cómo? Yo le invito, no en este momento, a que en su casa usted se siente tranquilo, se traiga una olla de café si puede, una buena semita para que no le dé sueño, ¿verdad? Y antes de comerse eso, ore y dígale al Espíritu Santo: Señor, voy a abrir la Biblia aquí en Mateo 5, voy a leer, Señor, pero ¿sabes qué? Voy a ir despacito, por eso la olla de café, por eso no le dije taza, ¿verdad? Olla, la olla, y olla de barro para que no se le enfríe muy rápido, ¿verdad? Y usted le dice: Señor, aquí voy a estar, voy a ir leyendo despacito, Señor, quiero que me enseñes, quiero que moldees mi vida así como lo dice tu palabra en este sermón, que es de los más importantes que predicaste. Jesús predicó, creo que 5 sermones, pero de los 5, el más importante, creo yo, que es el Sermón del Monte, y el más famoso, por cierto. ¿Por qué? Porque resume muchísimas cosas de la vida de un verdadero cristiano. ¿Estamos aquí? Así es que ora, pide guía al Espíritu Santo, lee, agarra el primer poco de café y la semita mieluda, o sea, para que tenga algo de azúcar y, ¿verdad?, lo ponga así un poco hiperactivo. Ajá. Y le dice: Señor, aquí estoy, y hoy ¿qué toca, Señor? Y le va a decir: te toca ser luz de la casa en la que tú vives. Amén. Te toca ser sal y darle sabor a las cosas que hacemos y evitar que la corrupción entre en tu familia. Amén. Le va a decir el Señor: ya deja de estar llorando y sintiéndote mal por cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque lloras porque no te hicieron caso, porque lloras porque los demás han hecho injusticia contigo, porque lloras porque supuestamente estás marginado. Y dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Y entonces le va a decir: te digo que dejes de llorar. Amén. Y que comiences a vivir más bien con esperanza, en lugar de quejarte por lo que te han hecho y por lo malo que te pagó la gente a la que tú ayudaste, injustamente te devolvieron mal por bien. Espérate, seré yo, dice Dios, quien va a saciar
la sed que hoy tú tienes. Amén. No busques vengarte de los que te hicieron daño, porque el dueño de la venganza es Dios y el que imparte justicia también es Dios. Y todas esas enseñanzas, ¿a dónde están, hermano? En el Sermón del Monte. Amén. Así es que insisto en esto. Lea por favor este sermón, el Sermón del Monte, y tratemos en la medida de lo posible siempre de tratar de seguir esta enseñanza, para que lo que hagamos, lo hagamos edificando sobre la roca, y ni usted ni yo al final tengamos tan grande pérdida como aquel al que le llamaron el hombre insensato, que edificó en su filosofía, en sus teorías, en su sabiduría, en su religión o en cualquier cosa, dejando a un lado el verdadero fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Démosle al Señor un fuerte aplauso, mis hermanos.